Bien, continuamos con la mañana informativa. Tras recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19, el gobierno fijó nuevos criterios o está analizando también todas esas recomendaciones para establecer casos como sospechosos y confirmados. Desde ahora serán sospechosos, por ejemplo, quienes principalmente tengan fiebre sin causa evidente, síntomas de infección respiratoria, alteración aguda del olfato del gusto, entre otras características que se han sumado a la gama. Bueno, queremos hablar sobre estos nuevos criterios y el impacto que esto va a tener con Manuel Inostroza. Él es director de Espacio Público y ex superintendente de salud. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por el contacto. Muy buen día. Buenos días, Gonzalo. Encantado de conversar con ustedes. No, gracias por acompañarnos. En primer lugar, Manuel, ¿cuál fue su impacto respecto a este cambio de criterios y el análisis general? ¿Qué va a provocar? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Y en qué deberíamos verlo materializado? A ver, yo creo que el Consejo Asesor de alguna manera le propone al Ejecutivo, al Gobierno, una estrategia de testear mucho más masivamente de lo que estábamos haciendo hasta ahora, básicamente para fortalecer la capacidad de control y mitigación de la pandemia y también como una estrategia complementaria si es que eventualmente se empieza a tomar medidas de lo que se ha llamado retorno seguro, es decir, hay un refuerzo a nuestra capacidad de diagnóstico para precisamente tener más sintonía fina comuna a comuna eventualmente respecto de la capacidad de controlar la pandemia y que no se nos vuelva a generar un nuevo brote. Entonces, por ejemplo, los datos es que últimamente habíamos estado haciendo promedio las últimas 2 semanas del orden de 6.000 exámenes de laboratorio PCR. Nuestra capacidad, entiendo, potencial hoy día podría ser 24.000 exámenes con los 54 laboratorios que hoy día tienen la capacidad de testear. Hay que recordar que partimos con uno solo, que fue el del ISPE, hoy día estamos en 54, y por lo tanto, si tenemos una capacidad máxima de 24.000 y estamos haciendo en promedio 6.000, tenemos 18.000 exámenes diariamente para hacer que se están perdiendo, y por lo tanto esta nueva definición de casos sospechosos, como tú partías muy bien señalando al comienzo, o de casos confirmados, es para aumentar la capacidad de testeo, la demanda de solicitudes de exámenes, dado que es necesario tener esta mayor capacidad de oferta de exámenes y fortalecer la capacidad de control de diagnóstico. Desde el punto de vista de la estrategia de control, ¿te parece un paso correcto? Hay bastante apoyo desde toda la comunidad médica respecto a este paso que ha dado el Ministerio de Salud. ¿Consideras que apunta en una buena dirección? ¿Y qué impacto podría tener en la práctica? Por ejemplo, el mismo ministro y otros miembros del Consejo Asesor admiten que esto va a significar un aumento en la pesquisa de casos, o sea, va a incrementar las cifras probablemente. Imagínate, si hoy día estamos con una positividad del 8 o 9% de la cantidad de exámenes que estamos haciendo, si nosotros llegamos a multiplicar por 4 la actual capacidad de testeo, podríamos multiplicar por 4 la actual capacidad de detectar los casos que probablemente hoy día se están yendo a casos asintomáticos o con muy pocos síntomas. Claro, ¿sí? Perdón, para ir entendiendo cada elemento que nos entregas, o sea, si multiplicamos por 4 la capacidad de testeo, y hoy día tenemos más o menos una razón de 400, 500 nuevos casos diarios, tendríamos que empezar a entender que saltáramos bruscamente a cerca de 2.000 casos diarios, 1.500 casos diarios, y eso estaría dentro de un patrón normal, solo obedecería a un cambio de parámetro. Efectivamente, porque de hecho probablemente estos casos que vamos a detectar con esta mayor capacidad de testeo hoy día igual andan circulando. El problema es que andan circulando, ¿no es cierto?, sin las medidas probablemente o con una mayor desaprensión de sus medidas de control, de distanciamiento social, porque no saben que tienen un examen positivo que los confirmaría como contagiados, o con síntomas tan leves que presumen que puede que no sea el coronavirus, y por lo tanto nos ayudaría a controlar la enfermedad, pero probablemente no va a cambiar otros parámetros. Por ejemplo, la letalidad de la patología se vería disminuida, porque si tenemos una cantidad de muertes con este nivel de pesquisa, probablemente no va a cambiar la mortalidad, y si por el contrario vamos a tener una menor letalidad, es decir, del total de casos, como van a ser más los casos, va a disminuir la letalidad, y probablemente tampoco va a variar mucho la capacidad de superar o no la red de camas de intensivo y de uso de ventilación mecánica, porque
estos llegan independientemente de si estamos siendo capaces de detectarlos como casos positivos o no. Manuel, en definitiva, la mayor capacidad de testeo, independiente que se arranquen las cifras, te permite de una u otra manera hacer una mejor pesquisa y hacer un mejor control, toda vez que todavía no tenemos vacuna. O sea, mientras el virus esté libre y campante, hay que buscar las maneras de contener. Da la impresión, y si no me corrige, que acá hay un dato que es como el menos variable, el que se mantiene estable y que nos entrega la luz de que las cosas están dentro de todo un poco más estables en Chile, que es el número de personas en la unidad intensiva y en el número de personas que están con ventilación mecánica. O sea, ese se ha mantenido en un patrón ya prácticamente de un mes, con variaciones muy, muy leves. Bueno, efectivamente, la buena noticia es que en el caso nuestro, el patrón de la patología de los casos más graves ha sido un poco distinto, aparentemente hasta ahora sin saber por qué o cuál es la causa, pero por ejemplo en Europa, sobre todo en España e Italia, donde se vieron colapsados, los pacientes con ventilación mecánica requerían en promedio 21 días. Nosotros estamos requiriendo en promedio entre 10 a 14 días, es decir, se da un cuadro grave, pero más leve, que permite sacar más rápidamente a los pacientes de ventilación mecánica. Y por lo tanto, si nosotros somos capaces, insisto, de tener esta capacidad de testear, incluso por comuna, porque lo que se le está pidiendo desde el Consejo Asesor al Ministerio de Salud es que esta capacidad de pesquisa nos permite identificar, por ejemplo, en qué comuna la positividad de exámenes se nos arrancó, ponte tú, a un 15, un 20%, lo que probablemente quiere decir que no estábamos testeando bien, porque si testeáramos más, la positividad debiera andar del orden del 8 o 9% como lo estábamos haciendo. Entonces, claramente ahí nos están llegando más casos graves, nos están llegando casos con una mayor positividad por el testeo, porque nos falta hacer examen y por lo tanto habrá que destinar a esa comuna en específico para controlar bien que no se esté produciendo un brote ahí, que no hayamos capaces de pesquisar, de fortalecer la capacidad de testeo orientando el muestreo a esa zona en mayor proporción. Entonces, esto yo creo que va en la dirección, como digo, de hacer una sintonía más fina de la que estábamos haciendo hasta ahora, básicamente porque tenemos aparentemente hoy día una mayor capacidad de testear que no estábamos ocupando, porque la oferta restringía un poco la demanda. Ahora que aumentamos la oferta, podemos aumentar la demanda, y por eso es que está esto que dices tú. Antiguamente, acuérdate que había mucha restricción de que solo se hacía PCR y teníamos mucho reclamo de gente que dice, oye, yo fui contacto de alguien positivo, estoy con un pequeño síntoma de fiebre muy leve, pedí que me hicieran el examen y no me lo han hecho. Bueno, precisamente porque había un criterio más restrictivo. Ahora ese tipo de paciente va a tener la posibilidad de que se le haga el examen y poder detectar más masivamente la circulación del virus. Ahora, Manuel, vamos a tener que ir aprendiendo también a hacer una nueva lectura de los datos. Así como vamos aprendiendo todos los días del virus, lo dice desde el ministro para abajo, toda la comunidad coincide, ¿verdad? Hasta la OMS, que esto va evolucionando mucho, es un virus, es una enfermedad nueva en el planeta. También nuestra lectura de datos va a tener que acomodarse, porque vamos a tener, por ejemplo, un caso que otra vez se ha hecho hincapié. El único examen que sirve para diagnosticar un contagio es el PCR. Pero vamos a empezar a incorporar también los exámenes rápidos, que son de anticuerpos. Entonces vamos a tener dos fuentes, ¿verdad?, distintas. Una que tal vez va a ser mucho más masiva. Se va a tener que hacer un distingo de aquello. Hay una nueva categoría también que son los nuevos infectados. No son nuevos contagiados, son infectados. Otra categoría. Y va a haber toda una subdivisión de la data, digamos. Va a ser bien enredado el tema también, ¿eh? Sí, va a haber que tener cuidado, sobre todo cuando empiecen a aparecer los primeros resultados de estas nuevas definiciones, porque para interpretar correctamente el trasvasije de los datos del esquema antiguo al esquema nuevo y no equivocarnos ni en el sentido positivo ni en el sentido negativo. Ahora, respecto a la confirmación diagnóstica, en realidad se agregan, Gonzalo, dos nuevos criterios de confirmación diagnóstica. Sigue estando, como tú muy bien dices, el gold standard es la PCR positiva ante un caso sospechoso, pero se agrega también el que en el cuadro clínico típico, que ya tiene más de varios síntomas, digamos, la fiebre alta, ¿no es cierto?, la dificultad respiratoria, etcétera, se agrega con este test positivo o test rápido la posibilidad de confirmar el diagnóstico, pero también ante casos sospechosos una tomografía axial computarizada, que es un examen radiológico
más complejo que una simple radiografía, que muestra imágenes radiológicas que ya se han considerado típicas. Se habla, ¿no es cierto?, del vidrio esmerilado, la imagen de un vidrio esmerilado, que es la forma que los médicos tenemos para describir que el pulmón se ve como congestionado por estos patacones de infección del virus y esta neumonía que se aplica. Bueno, eso también, un caso sospechoso con un TAC, aunque típico, aunque no tenga la PCR, también se va a considerar lo que se llama un caso confirmado positivo. Por lo tanto, todo esto es la lógica de aumentar la pesquisa diagnóstica. Y los infectados, como tú muy bien dices, es porque como vamos a empezar a hacer anticuerpos IgG, IgM a grupos de población, los adultos mayores de los hogares, por ejemplo, todos los profesionales del sistema de salud público o privado, ya sea hospitalario o ambulatorios, que van a empezar a hacerse estos exámenes, gente que está trabajando en el front office del transporte, de empresas de servicio, etcétera, se van a tener que hacer este tipo de exámenes. Y si ellos aparecen que habiendo estado asintomáticos les va a aparecer un anticuerpo positivo, estas personas van a ser consideradas como infectados y de mantenerse asintomáticos van a seguir como infectados, porque es una muestra de que el virus pasó por su organismo y les dejó defensa permanente de IgG, pero si no desarrollan síntomas no van a poder pasar a la otra curva de registro de casos confirmados y se van a quedar como casos infectados en un registro paralelo dado las pesquisas que vamos a estar haciendo por este tipo de exámenes. Sí, ¿vamos a tener más problemas con las licencias o no? Bueno, justo estaba pensando, dije yo, capaz que me lo pregunte, hiciste muy buena pregunta. Efectivamente, si ahora teníamos restringido los casos sospechosos en 4 categorías más específicas y solo los confirmados, esto ahora va a hacer ampliar la categoría clínica y debieran haber licencias médicas por todas estas nuevas conceptualizaciones que estamos hablando. ¿Deberían? ¿O se va a transformar en un foco de discusión y disputa? Bueno, pero el Ministerio de Salud debiera modificar la reglamentación porque ellos modificaron, recuerda que hubo al comienzo una discusión y un enredo, digamos, regulatorio, después se clarificó, pero dado que este cambio de definición se ha hecho, debiera el Ministerio entonces actualizar la definición de licencias médicas para permitir que estos otros casos también entren en la necesidad de licencia médica. Muy bien, Manuel Inostroza, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos más adelante tenerte nuevamente para analizar esta noticia en pleno desarrollo. Gracias, Manuel. Ok, muy buenos días, que estén bien. Buen día.